antes que ya no tenga remedio. Si mi vida dejara tu suerte, mi camino sería un cementerio. Y basta ya desde hoy que prohíbo a tus ojos De mirarte de nuevo la cara. tienes algo que andaba Maestros, buenas noches. Miren, quiero compartirles, como dice, pues este video. Dice, quinta sesión de Consejo Técnico Escolar. La educación tiene sentido ¿cuándo? ¿Cuándo la educación tiene sentido? Déjenme comentarles que compartí yo en Facebook una imagen que hice de un documento de Word y luego PDF sobre, para Pablo Freire, ¿cuándo la educación tiene sentido? Y esa imagen, bueno, ahorita ya van más de 600 maestros que la han tomado, porque es una imagen que trae información del texto Pedagogía de la Indignación de Pablo Freire, de la editorial Siglo XXI, y es de pues, Buenos Aires, Argentina, del 2012. Es de Buenos Aires, Argentina, del 2012. Y viene en la página 47-48. Entonces, maestros, compartí esa imagen con esa información de Pablo Freire sacada, sacada del sacada de pues del texto de Pablo Freire. La educación tiene un sentido cuando. La educación tiene un sentido cuando. Ahorita se los comparto y lleva ahorita 600, más de 600 maestros alcanzados. Este texto, pues de Pablo Freire, más de 600 maestros alcanzados. Pero miren, nos ha ido muy bien porque también compartí las líneas de trabajo generales de la SUDEI en Nuevo León, las líneas de trabajo generales de las UDEI de Nuevo León, ayer, pues en la noche, hace 23 horas las compartí y quiero decirles que pues lleva más de 5,000 maestros alcanzados con esta publicación y yo creo que la mayoría son de educación especial, son de Nuevo León, son de UDEI de Nuevo León, porque esta lista de cotejo sobre las líneas de trabajo, así líneas generales de trabajo de la SUDEI, bueno, ¿cuáles son las líneas de trabajo generales de la SUDEI en los contextos escolar, aula y sociofamiliar? Y es un documento a manera de autorreflexión que vamos a trabajar en mi sesión de consejo técnico mañana 22 de febrero. En nuestra sesión de consejo técnico como UDEI vamos a revisar hacia el interior de nosotros cómo vamos con esas líneas de trabajo generales o líneas generales de trabajo de la SUDEI en los tres contextos, porque estas líneas son permanentes, estas líneas de trabajo o estas acciones son permanentes durante todo el ciclo escolar. Entonces, yo le agradezco a los más de 5,000 maestros, que en menos de 24 horas
han hecho suyas esta publicación, le han dado like, la han compartido, la han bajado. Pero también compartir para los CAM y la SUDEI de Nuevo León sobre la presentación de la Secretaría de Educación, la presentación para el Consejo Técnico de Educación Especial. Entonces les compartí 5 diapositivas de esa presentación porque tienen que ver mucho qué vamos a hacer los CAM o qué vamos a hacer el personal de las UDEI en las sesiones de consejo técnico como UDEI. Entonces tenemos que revisar, este, pues de las diapositivas, de la presentación de las orientaciones para preescolar, primaria y secundaria. Bueno, tenemos que checar, pues cómo le vamos a hacer ahí en los dos escenarios, qué podemos trabajar o qué podemos revisar en los dos escenarios de las orientaciones para directivos y supervisores, para hacer el acompañamiento en cuál escenario estamos, en el A o en el B. Aparte, hay otra diapositiva sobre las características de los docentes para hacerles el acompañamiento. Estas dos diapositivas viene esta información en las orientaciones para los directivos y supervisores, pero también les compartí otras dos, pues que hablan sobre la evaluación formativa, y ahí dice, pues hay que ponerle atención a lo que dice la evaluación formativa en los CAM, bueno, y pues en la UDEI también, y luego viene aquí, las dimensiones de la evaluación formativa. ¿Cuáles son las dimensiones de la evaluación formativa? Pues vienen dos dimensiones. La primera que se refiere a la responsabilidad de los estudiantes sobre su proceso de aprendizaje, y la dos es pues para los docentes que requieren elementos que les ayuden a modificar su planeación didáctica. Entonces, maestros, pero también hay un cuadro que dice Consejo Técnico Escolar Nuevo León, y luego dice una reflexión final. Y luego dice, la evaluación formativa puede impulsarse de diferentes maneras. La evaluación formativa puede impulsarse de diferentes maneras. Bueno, y ahí vienen las maneras en que puede impulsarse la evaluación formativa. Busquen estas imágenes en mi muro de Facebook o en mi grupo Maestro Iberoamericano, y ahí las van a encontrar. Ahí las van a encontrar. Maestros, antes de compartirles lo que les comenté aquí de Pablo Freire, de uno de sus libros, Pedagogía de la Indignación, oigan, pues sí les quiero presumir, y sí, hoy sí les voy a presumir, porque Pablo Freire está en toda la nueva escuela mexicana. Pues los textos que tengo de Pablo Freire, aquí hay un comentario. Irma Flores es inspectora en el estado, en Nuevo León, dice saludos Irma Flores. Miren, les voy a presumir, porque sí, tengo que presumirles un poco, porque la nueva escuela mexicana está inundada de información de Pablo Freire. Les voy a presumir aquí, Pedagogía del Oprimido. Está bien viejito el libro, miren. Ya se está deshojándose. Este es de 1988. Este es de 1988. Pedagogía del Oprimido. De los primeros que salieron de Pablo Freire. Pedagogía del Oprimido. Lo dejo antes de que se deshaga. Pablo Freire y la educación liberadora es un texto de Miguel Escobar. Es una antología, pero aquí habla de Pablo Freire y la educación liberadora. Otra, la educación como práctica de la libertad, de Pablo Freire. La educación como práctica de la libertad. Otra, bueno, la pedagogía del oprimido en una versión, la pedagogía del oprimido en una versión más
pues más reciente, y también es de la editorial Siglo XXI. Otra, Pedagogía de los sueños posibles. Pedagogía de los sueños posibles. Les recomiendo todos los textos. Otra, El maestro sin recetas. El maestro sin recetas. De esta publicación de Paulo Freire se basaron para elaborar un libro sin recetas para la maestra y el maestro en la nueva escuela mexicana. Para las fases 3, 4, 5 y 6. Nada más hay 4 libros sin recetas para la maestra y el maestro en la nueva escuela mexicana. Para la fase 3, 4 y 5 y 6. Pero Paulo Freire tiene un texto que se llama El maestro sin recetas. Otra, cartas a quien pretende enseñar. Yo ya les dije que revisaran la cuarta carta de cartas a quien pretende enseñar de Paulo Freire. Es un texto que contiene 10 cartas. La cuarta carta se refiere a las cualidades que deben de tener las maestras y los maestros transformadores o progresistas. Entonces son cualidades que según Paulo Freire deben tener las maestras y los maestros progresistas transformadores. Y esas 5 cualidades son humildad, amorosidad, valentía, tolerancia, seguridad. Son 5 cualidades que vienen en la cuarta carta de Paulo Freire. Busquen la cuarta carta de Paulo Freire y se van a dar cuenta cuáles son esas 5 cualidades que para Paulo Freire es necesario, que las tengan los maestros transformadores, los maestros progresistas, los maestros que quieren cambiar su realidad. Bueno, cartas a que pretende enseñar es otro. Ya van 3, 4, ya van 6 libros. Tengo otro, Pedagogía de la Tolerancia. Ahí hablando de las cualidades, pues la tolerancia es una de las cualidades, Pedagogía de la Tolerancia. Es otro texto muy bueno de Paulo Freire, Pedagogía de la Tolerancia. Otro, Pedagogía de la Esperanza. Busquen este texto, Pedagogía de la Esperanza, porque pues aquí, palabras más, palabras menos, Paulo Freire nos dice que a pesar de tantas reformas educativas, pues el maestro tiene que hacer uso de su pedagogía, la que le ha funcionado, la que le ha servido para atender las necesidades de sus alumnos, de sus padres de familia, de sus comunidades. Entonces, cuando dice esto Paulo Freire, 22 años después, porque la pedagogía del oprimido la hizo en 1970 y en 1992 publicó este. Entonces, 22 años después de la pedagogía del oprimido, en la pedagogía de la esperanza, Paulo Freire nos dice que a pesar de tantas reformas educativas, el maestro tiene que hacer uso de su práctica diaria, de su trabajo diario, de su pedagogía, de sus metodologías para atender las necesidades de los alumnos. Y hay otra que yo tenía entendido que esta fue el último libro de Paulo Freire, que escribió Paulo Freire, Pedagogía de la Autonomía. Y bueno, en Pedagogía de la Autonomía, pues ya tenemos la autonomía profesional, maestros, y ya tenemos la autonomía curricular en la nueva escuela mexicana. Este texto es una de las bibliografías que vienen en el plan de estudios 2022. Y bueno, viene la pedagogía de la autonomía de Paulo Freire. Yo les recomiendo también, pues darle una repasada. Pero miren, acabo de encargar, mi hijo me hizo el favor de encargarme otro libro de Paulo Freire que yo no lo tenía. Es más, lo tenía yo en PDF, lo tengo en PDF, pero como que está escaneado. No es un PDF pues normal, está feo. Y total yo lo encargué. Y quiero abrirlo aquí, pues junto con ustedes, porque se los quiero
Pues ya que estamos hablando de Paulo Freire, pues se los quiero presumir porque es un texto más para mi colección. Es un texto más para mi colección. Miren, aquí está donde el paquete. Ya lo abrí, miren. Qué chingo es esto. Miren, me trajeron. No, se equivocaron. Me trajeron pedagogía de la autonomía. Yo encargué el de pedagogía de la indignación, no pedagogía de la autonomía. Se equivocó, yo creo que mi hijo, y me mandaron pedagogía de la autonomía en lugar de pedagogía de la indignación. Bueno, pues, ¿qué pasó aquí? Mire, pues ya lo tengo. O sea, ya lo tengo y ahora lo tengo dos veces. Pero yo no sé por qué, yo no sé por qué. Hubo un error por ahí. Yo que les quería presumir mi libro de la pedagogía de la indignación. Pues voy a quedar mal. Maestros, déjenme nada más checar aquí. Déjenme nada más checar si lo pedí bien o no cuando lo encargué. Porque yo no pedí, miren, yo pedí el pedagogía de la indignación, no pedagogía de la autonomía, yo pedí pedagogía de la indignación. Y me mandaron, pues no lo voy a abrir, pedagogía de la autonomía, pues ese ya lo tengo, o sea, este me lo mandaron, pero yo ya lo tengo, miren, aquí está sin plástico y aquí está con plástico, yo no sé de quién fue el error, voy a ver, pues, qué pasó. Pero yo pedí pedagogía de la indignación. Bueno, pedagogía de la indignación es otro texto de Paulo Freire y en la página 47 y 48 viene hablando qué es para él cuando la educación tiene sentido, qué es para él cuando la educación tiene sentido. Mire, vamos a ver qué dice, Carlos Hugo Enríquez Amezcua, saludos, maestro Polo, saludos, Carlos Hugo, hasta Colima, un abrazo hasta allá. Maestros, entonces, para Paulo Freire, ¿cuándo la educación tiene sentido? Bueno, él nos dice, busquen la imagen ahí en mi muro, o en mi grupo, él nos dice que la educación tiene sentido porque el mundo no es necesariamente esto o aquello, porque los seres humanos somos proyectos y al mismo tiempo podemos tener proyectos para el mundo. La educación tiene sentido porque las mujeres y los hombres aprendieron que se hacen y se rehacen aprendiendo, porque las mujeres y los hombres pudieron asumirse como seres capaces de saber que saben, de saber que no saben, de saber mejor lo que ya saben o de saber lo que todavía no saben. La educación tiene sentido porque para ser, las mujeres y los hombres necesitan estar siendo. Si las mujeres y los hombres simplemente fueran, no habría por qué hablar de educación. No habría por qué hablar de educación. La conciencia del mundo que hace posible la conciencia de mí, hace imposible la inmutabilidad del mundo. La conciencia del mundo y la conciencia de mí me hacen un ser no solo en el mundo, sino con el mundo y con los otros. Un ser capaz de intervenir en el mundo y no solo de adaptarse a él. En ese sentido, las mujeres y los hombres interfieren, de ese sentido las mujeres y los hombres interfieren en el mundo mientras que los otros animales solo se mueven en él. Por eso, no solo tenemos historia, sino que hacemos la historia, dice Pablo Freire. No solo tenemos historia, sino que hacemos la historia. Y hacemos la historia que a su vez nos hace, hacemos la historia que a su vez nos hace y que en consecuencia nos hace históricos. Nosotros hacemos historia, la historia nos hace y nosotros nos hacemos históricos.
Este es lo que dice Pablo Freire sobre la educación tiene sentido cuando. La educación tiene sentido cuando. Y miren, déjenme decirles que Pablo Freire tiene pues una frase muy significativa que elaboró con 4 palabras. Dice, hay una frase que Pablo Freire elaboró con 4 palabras. Por ejemplo, eh, todos, saber, ignorar y ninguno son 4 palabras con las cuales Pablo Freire eh, pues elaboró una frase muy famosa o muy conocida, pues que todos conocemos, manejamos. Entonces nos dice la frase que compuso con 4 palabras, nos dice, nadie, fíjense, con cuatro palabras hizo una frase. La palabra nadie, la palabra saber, la palabra todos o la palabra ignorar. Nadie lo sabe todo. Nadie lo ignora todo. Nadie lo sabe todo. Nadie lo ignora todo. Todos sabemos algo. Todos ignoramos algo. Entonces, con esas palabras, nadie sabe algo e ignorar, con esas 4 palabras, lo explica todo Pablo Freire. Nadie lo sabe todo, nadie lo ignora todo. Todos sabemos algo, todos ignoramos algo. Eso lo pueden buscar también entre las frases pues, de Pablo Freire. ¿Por qué? Porque les digo yo que busquen la 4 carta de Pablo Freire, porque en la 4 carta de Pablo Freire, antes de que él mencione las cualidades de los docentes progresistas transformadores, que son humildad, amorosidad, valentía, tolerancia y seguridad, antes de eso, dice Pablo Freire, que se necesitan estos valores o estas cualidades. ¿Por qué? Porque todos, fíjense, estudiamos, aprendemos, enseñamos y conocemos. Con esas 4 palabras, otra vez, estudiamos, aprendemos, enseñamos y conocemos con nuestro cuerpo entero. Con nuestro cuerpo entero. ¿Qué quiere decir con nuestro cuerpo entero? Bueno, con los sentimientos, con los deseos, con los miedos, con las dudas, con la pasión. Con los sentimientos, con los deseos, con los miedos, con las dudas y con la pasión, pero también con la razón crítica. Pero esta razón crítica nunca va sola, siempre va acompañada pues de todos estos sentimientos, de todos estos sentimientos, de todos estos deseos, de todos los miedos, de todas las dudas, de toda la pasión. Entonces la razón crítica nunca va sola, nunca va sola. ¿Por qué? Porque aprendemos con el cuerpo entero. Estudiamos, aprendemos, enseñamos y conocemos con el cuerpo entero. Déjenme ver por aquí, dice Almarroso Alguien Tinoco, dice, profe Polo, ayúdeme cómo definir qué son las medidas específicas. Me queda claro, DUA y ajustes razonables. Gracias, linda noche y de Ciudad de México. A ver, otra vez. ¿Qué son las medidas específicas? Me queda claro. DUA y ajustes razonables. Gracias, linda noche desde la Ciudad de México. Ay, Alma Rosa. Pues ese es un tema que me decían por ahí, compañeros de la Ciudad de México, que les estaba llamando la atención lo del DUA, lo que les están dando de información del DUA, pero pues hay quien asegura que si usted implementa el diseño universal para el aprendizaje en su planeación didáctica, si usted lo aplica, ya no va a necesitar hacer ajustes razonables. Ya van todos ahí, ya van todos ahí. Hay quien asegura eso. Entonces, al implementar el DUA, usted ya no va
ya no va a, a necesitar hacer ajustes razonables. Es lo que dice, pues, alguna bibliografía. Pero mira, eh, tú, Alma Rosa Holguín Tinoco, te voy a pasar un documento y bueno, y ahí le das una checada, una leída, porque es algo sobre pues la educación inclusiva y es algo y es algo también pues sobre el DUA. Te lo voy a pasar porque pues aquí en este documento que lo acabamos de checar y de revisar, porque pues lo vamos a ver en nuestras sesiones de consejo técnico con los compañeros de la UDEI, porque en la primera línea general de trabajo de la SUDEI en el contexto áulico, pues es apoyar a los maestros en la implementación de ajustes razonables del DUA, de apoyos específicos, ahí viene bien claro, como primera línea general de trabajo de la SUDEI en el contexto áulico, es apoyar a los maestros. Ahí va la imagen que les compartí, ya pasó más de 5,000 maestros que vieron esa imagen, en 24 horas más de 5,000 maestros la vieron. Y por qué participamos, o al menos yo, por qué voy a 3 consejos técnicos cada viernes que hay consejo técnico? ¿Por qué voy a 3 consejos técnicos? Porque la primera línea de trabajo general de la SUDEI es participar en los consejos técnicos para desde ahí, pues orientar, acompañar o sugerir a los compañeros maestros de educación básica. Entonces, te voy a compartir, Alma Rosa Olguín Tinoco, te tengo el WhatsApp, ahí salúdame en el WhatsApp, porque yo no sé si eliminé varios WhatsApp, entonces eh, por ahí, mándame un mensajito ahorita en el WhatsApp. Entonces, ¿por qué el DUA? ¿Por qué el DUA? ¿O cómo nos podemos ir aproximando al DUA? Entonces, bueno, acuérdense que hay que considerar con el diseño universal para el aprendizaje, se considera a la diversidad presente en el aula, a todas, con condiciones de discapacidad o sin discapacidad. Uno. Dos, hay que identificar las barreras que puedan enfrentar los alumnos ahí en el grupo y las van a eliminar, no minimizar, las deben de eliminar. Ese es el dos. Tres, hay que seleccionar principios, pautas y puntos de control que le permitan minimizar esas barreras para el aprendizaje, la participación y la convivencia, pero yo digo que no minimizar, que hay que eliminarlas, porque eso de minimizar, pues como que ahí siguen y siguen y siguen y nunca se acaban. Y cuatro, hay que incorporar las actividades en su planeación. Entonces, maestros, para aproximarnos al DUA, número uno, hay que considerar la diversidad presente de alumnos. Dos, hay que identificar las barreras que pueden enfrentar. Tres, hay que seleccionar principios, pautas y puntos de control que le permitan minimizar, yo digo que eliminar esas barreras. Y cuatro, bueno, hay que incorporar las actividades en la planeación y esas actividades tienen que considerar, oigan, pues múltiples formas de representación, múltiples formas de acción y expresión. Y bueno, tienen que considerar también, pues, múltiples formas de motivación y compromiso, Entonces, te voy a mandar, al Marroso Argentinoco, te voy a mandar un documento, ¿ya está? Dice, gracias, profe Polo. Ok, yo espero que te sirva, pero así pinta esto. Aparte, yo acabo de estar en una reunión en Ecuador, hablando sobre educación inclusiva, y pues ahí no le dan tanta importancia al DUA en Ecuador. Yo acabo de estar ahora el lunes o martes en una transmisión en vivo en Ecuador y
sobre educación inclusiva y allá no le dan mucha importancia al DUA. Ellos dicen que el DUA pues es una herramienta más, pero no es lo único, que hay más cosas. Pero en teoría lo que muchos dicen pues es que si usted implementa el DUA en su planeación, considera la diversidad, identifica las barreras, las elimina, pues no las minimice, porque eso de minimizar, pues ahí van a seguir, no hacer nada. Y luego pues explica las actividades en su planeación. Entonces, si usted hace una planeación didáctica con el DUA, bueno, pues en teoría ya no deben de hacer ajustes razonables, ya ahí va todo incluido, ya ahí va todo incluido. Maestros, entonces la pregunta es, fíjense, la pregunta es, por ejemplo, eh, por ejemplo, si estamos hablando de, pues del DUA, y estamos hablando de los principios, pautas, de los principios y las pautas. Entonces, nada más déjenme recordarles, Alma Rosa, déjenme recordarles que en el caso del principio representación, ese va más dirigido a los profesores. En el caso del principio de representación, va más dirigido a los profesores, porque tienen que buscar las diferentes formas para que se perciba la información, el lenguaje y los símbolos y que se dé la comprensión. Ese principio, el de representación, va más para los profesores. El principio de acción y expresión va más encaminado a los alumnos. ¿Por qué? Bueno, pues porque los alumnos tienen que eh, pues buscar las formas de expresión y comunicación, tienen que buscar las formas de, bueno, cómo se van a atacar las funciones ejecutivas, tienen que buscar cómo se van a atacar las funciones ejecutivas y el principio de compromiso va dirigido a los profesores y a los alumnos, unos para que motiven a sus alumnos y los alumnos para que se interesen en las actividades. Lo repito, el principio de representación del diseño universal para el aprendizaje pues va más encaminado a los profesores. El principio acción y expresión va encaminado a los alumnos y el principio de compromiso va encaminado a los profesores y a los alumnos. A los profesores para que motiven a los alumnos y a los alumnos para que se interesen y a los alumnos para que se interesen. Ok, ya está, sí, mándame mensaje en WhatsApp, Alma Rosa, y te comparto un documento para que le des una pasada. Maestros, es todo. Maestros, es todo. Eh, Estoy pendiente con el texto de la pedagogía de la indignación, porque me mandaron el de la autonomía. Miren, me mandaron el de la autonomía. Aquí está con todo y plástico, pero yo ya lo tengo. Yo ya lo tengo. Yo estaba esperando el, el libro de Pedagogía de la Indignación, Pedagogía de la Indignación. Y de este libro saqué lo que les acabo de leer de Paulo Freire. Para Paulo Freire, cuando la educación, para Paulo Freire, cuando la educación tiene sentido. Entonces, pues sí, se lo voy a repetir. La educación tiene sentido porque el mundo no es necesariamente esto o aquello. Porque los seres humanos somos proyectos y al mismo tiempo podemos tener proyectos para el mundo, hablando de proyectos. La educación tiene sentido porque las mujeres y los hombres aprendieron que se hacen y se rehacen aprendiendo. Porque las mujeres y los hombres pudieron asumirse como seres capaces de saber que saben,
de saber que no saben, o bien de saber mejor lo que ya saben, o bien de saber lo que todavía no saben. La educación tiene sentido porque para ser, las mujeres y los hombres necesitan estar siendo. Si las mujeres y los hombres simplemente no fueran, no habría por qué hablar de educación. Maestros, esta frase pues está un poco ahí profunda para entenderle, parece un trabalenguas, parece que está medio enredado, pero hay que ponerle atención. La conciencia del mundo hace posible la conciencia de mí. Hablando de conciencia y de lectura de las realidades, la conciencia del mundo hace posible la conciencia de mí. Hace imposible la inmutabilidad del mundo, la conciencia del mundo y la conciencia de mí me hacen un ser no solo en el mundo, sino con el mundo y con los otros. Otra vez, la conciencia del mundo y la conciencia de mí me hacen un ser no solo en el mundo, sino un ser con el mundo y con los otros. Un ser capaz de intervenir en el mundo y no solo de adaptarse a él. No basta con adaptarte al mundo, hay que intervenir en el mundo. Y en ese sentido, las mujeres y los hombres interfieren, las mujeres y los hombres interfieren en el mundo, mientras que los otros animales solo se mueven en él. Por eso, por eso, no solo tenemos historia, sino que hacemos la historia que a su vez nos hace y que en consecuencia nos hace históricos. Otra vez, no solo tenemos historia, sino que hacemos la historia que a su vez nos hace y que nos hace históricos. Eso es lo que dice Pablo Freire. Gracias a los más de 600 maestros que tomaron esta imagen, gracias a los compañeros, a los más de 5,000 maestros que han tomado pues la información de las líneas generales de trabajo de la SUDEI. Más de 5,000 maestros han tomado esa información en 24 horas, pues es un récord también. 5,200, me dice aquí la información, 5,200 maestros ahorita han tomado la información de las líneas generales de trabajo de las UDEI. Y aparte, bueno, ya van 2,500 maestros que toman las 5 diapositivas sobre los CAM y el USAER, sobre los CAM y las UDEI, perdón, sobre los CAM y las UDEI para esta quinta sesión de Consejo Técnico. Entonces, maestros, tenemos aquí 2,500 maestros y 5,200, pues nada más son 7,700. 7,700 maestros han tomado esas publicaciones. Y nos despedimos con Marco Antonio. Ya no tenga remedio, si mi vida dejara tu suerte, mi camino sería un cementerio. Y basta ya, desde hoy he prohibido mis ojos y mirar Maestros, gracias a los compañeros que se conectaron, a Irma Flores, Alma Rosa Arguín Tinoco, Carlos Hugo Enríquez Amezcua. Déjenme ponerle aquí. Ahí va otra vez. Gracias a los compañeros que se conectaron, Irma Flores, Alma Rosa Alguín Tinoco, Carlos Hugo Enríquez Amezcua, Geno Parga, Miranda Yanet, Carlos Alejo Quintanilla, Yadmari Miranda Guzmán, Rosario Vázquez, Ana Berta Jacob, Alma Gutiérrez, Raúl Suárez y Hernández Coni. Gracias, compañeros de todos los estados que se conectaron a esta publicación. Y recuerden,
Otra vez, busquen la pedagogía del oprimido de Paulo Freire. Busquen Paulo Freire y la educación liberadora. Busquen la educación como práctica de la libertad de Paulo Freire. Busquen la pedagogía del oprimido. Bueno, esta es una versión más reciente que la otra viejita. Busquen pedagogía de los sueños posibles. Busquen el maestro sin recetas, que de acuerdo al título de este libro, pues en la nueva escuela mexicana hicieron un libro sin recetas para la maestra y el maestro, pero el nombre casi está copiado de uno de los títulos de Paulo Freire, el maestro sin recetas. Otro, cartas a quien pretende enseñar. Busquen la cuarta carta, ahí vienen las cualidades de los maestros progresistas transformadores, y esas cualidades son humildad, amorosidad, valentía, tolerancia y seguridad. Busquen pedagogía de la tolerancia, busquen pedagogía de la esperanza y busquen pedagogía de la autonomía. Voy a dejar pendiente la pedagogía de la indignación, porque alguien nos decía que cuando usted elabore proyectos y hagan una crítica, cuando usted elabore proyectos y hagan una crítica, pues de todo los problemas que van a presentar en proyectos, porque tienen que llegar a la indignación, en esa problematización de esos temas, de esos problemas, tienen que llegar a la indignación. Porque si no se llega a la indignación, no hay transformación. Y si no hay transformación, no hay pensamiento crítico. Cuando ustedes planteen sus problemas, sus situaciones en los proyectos, tienen que problematizar tanto que tienen que llegar a la indignación. Tienen que llegar a la indignación. Porque si no se llega a la indignación, no va a haber transformación. Y si no va a haber transformación, pues es que entonces no se dio el pensamiento crítico. Saludos maestros, buenas noches, este es el video 610, y nos vemos en el siguiente video.